estamos con la presencia, ya ni puedo decir virtual, con la presencia y la palabra de la jurista, de la doctora, de la luchadora, de la militante, María Elena Barbagelata. ¿Qué tal, María Elena? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, hoy realmente parece que efecto de las inyecciones, tampoco, en fin, de los remedios, un poquito dolorida, pero bueno. María Elena, ¿qué es lo que está ocurriendo en esta Argentina de los Milei, voy a decir? Iba a decir de Javier Gerardo Milei, pero me parece demasiado minimalista, ¿no? De los Milei con respecto a los derechos de las mujeres. Se contemplan, se respetan y demás. Mira, yo creo que estamos en una etapa donde permanentemente estamos como resistiendo retrocesos en los derechos adquiridos, ¿no? O reconocidos, porque en realidad los derechos están, lo que pasa es que hay que reconocerlos y respetarlos. Y me parece que el retroceso viene ahí, en el no respeto y en el no reconocimiento, y en el borrado de todas las acciones, de todos los programas, las políticas públicas que tienen que ver con garantizar esos derechos, ¿no? Porque los podemos reconocer en teoría, pero en la práctica necesitamos que se ejecuten, y en eso advertimos el retroceso cotidiano en todos los planes, en todos los programas, y especialmente en lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres y de las niñas y niños y adolescentes. Yo creo que vivimos en un momento de desprecio de esos derechos, porque es la única forma en que se explican los retrocesos que se están imponiendo. Y bueno, eso nos requiere un permanente debate, un permanente accionar en defensa de estos derechos, y también de análisis de proyectos de ley que tienen que ver con el desconocimiento, ¿no? De las leyes que incluso pudimos conseguir, sobre todo en materia de violencia contra la mujer, de integridad sexual, de todo lo que tiene que ver con violencia de género y con los derechos de todos los colectivos que tienen que ver con el tema género también. En estos días, en estas semanas, en realidad, la señora Karina Lozada, que está por provincia de Santa Fe, pero vive en Nordelta, y ahí no me cierra demasiado, ¿no es cierto? Pero bueno, se dice libertaria, senadora, bien. Presentó este proyecto en el Congreso, ¿no es cierto? En donde, iba a decir a mi entender y me quedo. ¿Cuál es tu opinión respecto de este proyecto referido a los derechos de las mujeres, denuncias por abuso sexual, acoso sexual, que presenta y que activamente está por programas televisivos de gran difusión y por cuanto medio hubiese, difundiendo la señora senadora Carolina Lozada? Mira, es la verdad que nefasto, exterioriza justamente un odio, digamos, a las mujeres, sobre todo a aquellas que se animan y se atreven a denunciar violencia de género, violencia contra los niños y sobre todo el abuso sexual infantil, ¿no? Que ya son temas, por supuesto, muy graves, temas que afectan a todo el contexto familiar, y a toda la sociedad, pero que requieren justamente el apoyo para ser denunciados y para ser investigados. Y este proyecto que mencionas apunta al objetivo contrario, es decir, a amenazar a aquellas mujeres que asumen con valentía la defensa de sus niños ante una situación de abuso sexual que en general son los mismos niños y niñas que cuentan, y que no es fácil emprender el camino de la denuncia. Y este
proyecto las amenaza a las mujeres, a las madres protectoras. ¿Por qué digo que amenaza? Bueno, porque es un proyecto que busca aumentar las penas que están previstas ya, y hace 100 años están previstas en el Código Penal vigente, sobre falsas denuncias. Las falsas denuncias existen sobre todo, muy pocos casos, pero los que existen se refieren sobre todo a un contenido patrimonial, es decir, para cobrar un seguro, tienen un contenido económico. Prácticamente no existen falsas denuncias en lo que tiene que ver con abuso sexual y violencia intrafamiliar, que son de por sí temas muy difíciles de denunciar, como señalaba. Los casos que se verifican en tribunales son absolutamente insignificantes en términos cuantitativos, ¿no es cierto? Están apenas superando el 0%, o sea, muy bajo del 1%. Y ya te digo que estas denuncias, que son del 1% de falsas denuncias, son en su mayoría de contenido patrimonial. Es decir, que no hay ningún aspecto significativo desde el punto de vista numérico que justifique un aumento de penas de esta magnitud en el Código Penal, donde ya está previsto el delito de falsa denuncia, de falso testimonio, porque este proyecto no solo apunta a amedrentar a las denunciantes, sino también a aquellos equipos que intervienen, equipos de psicólogos, equipos de peritos y peritas, y que también, cuando hay casos de falso testimonio, obviamente también están previstos en el Código Penal. Este proyecto apunta a hacer foco en lo que tiene que ver con violencia de género y aumentar las penas. Y lo que nosotros decimos es lo que busca, en definitiva, es silenciar más de lo que hoy es el tema de las denuncias por abuso sexual. Y además contradice la ley Lucio, que es una ley que se sancionó a raíz de un caso donde había habido violencia contra un niño pequeño, y la ley Lucio apunta a alentar en realidad lo que es el compromiso de quienes ven esta situación de llevar adelante las denuncias, que ya de por sí tienen un proceso muy difícil, un proceso judicial donde las pruebas son difíciles y muchas de ellas no llegan a concretarse o a determinarse la responsabilidad sobre estos casos, porque no hay pruebas contundentes, digamos. Entonces se habla de una valoración distinta de la prueba, se habla de una debida diligencia reforzada en los casos justamente de violencia intrafamiliar, y sobre todo cuando están afectados los niños y las niñas. Entonces, esta ley Lucio, que obliga a docentes, a equipos que han intervenido y que ven esta situación, a denunciar, hoy estarían amenazados incluso por este proyecto de ley, ¿no? Que la verdad que ha tenido un despacho de comisión en el Senado, por eso nos preocupa muchísimo, y quien lleva adelante la senadora Carolina Lozada, quien lleva adelante junto con la esposa de un entrenador de fútbol denunciado por 5 jugadoras del equipo de fútbol, nada menos que de la selección argentina. He tenido la oportunidad de tener entrevistas con ellas, han ido al Senado la semana pasada para exponer la situación de violencia, de abuso sexual por parte de este señor a las jugadoras del equipo de fútbol de la Argentina. Y ha habido también la denuncia junto con ellas de quien ha estado afectada también por este tipo de situaciones de violencia sexual por parte de entrenador de juveniles, de equipo de fútbol, ya condenado inclusive. Exacto. Pero que la situación, digamos, es común en materia deportiva, por ejemplo, contra estas niñas, porque en definitiva son equipos juveniles para poder llevar adelante el fútbol femenino. Sí, justamente este entrenador, ex entrenador, como muy bien
resaltaste es reincidente en definitiva, ¿no es cierto? Como suelen ser la mayoría de los acosadores y abusadores sexuales, ¿no es cierto? Este señor, para decirle, Diego Guachi, ¿no es cierto? Esto de que... Así es. Te pido por favor si podés repetir, es decir, que quién está asesorando a la senadora, iba a decir honorable, pero trato de cuidarme, bueno, lo dije, Carolina Lozada, es la esposa del... Exacto. Diego Guachi. La esposa de esta persona acusada de este tipo de delitos por 5 jugadoras del equipo de fútbol de la selección argentina. Que ahora hay 2 más, porque ahora son 7. Se han agregado 2 más. Ellas han planteado ya ante la FIFA esta situación. La FIFA obviamente no es un tribunal judicial, ha dicho que bueno, ellos no tienen a disposición las pruebas, así que esto va a tener otras derivaciones judiciales, pero la esposa de este señor acusado es la que lleva adelante con la senadora Carolina Lozada este proyecto de ley para incrementar las penas ante denuncias que presuponen falsas, porque en definitiva lo que hay es una presuposición de que estas denuncias son falsas, y el fundamento de estos proyectos es la explosión de denuncias, cosa que no es así, no tiene nada que ver, y esto no se corrobora con ninguna estadística de tribunales de ningún tipo. Ya también se ha expedido la Asociación de Fiscales para plantear que no hay ninguna explosión de ningún tipo, ni siquiera se han incrementado las denuncias, al contrario, hay un déficit de denuncias. Se supone que la mayoría de los casos de abuso sexual no son denunciados, por lo tanto, parten de un hecho falso, absolutamente inventado, más allá de que haya algunas situaciones que, bueno, que tienen su causa en el Código Penal, porque yo te reitero que este delito absolutamente insignificante está igual contemplado en el Código Penal como un testimonio falso, por ejemplo, y está contemplado hace 100 años en nuestro Código Penal. O sea, nada justifica incrementar penas, menos en casos de violencia intrafamiliar. Uh-huh. Bien, María Elena, ya para ir finalizando por hoy, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían tus reflexiones, tu opinión respecto de este caso? Porque también estuvo el señor Biasotti en un programa muy conocido contra el tema de la denuncia que hizo la hija de Andrea del Boca, ¿no es cierto?, conocida, ahora que está en Gran Hermano y demás. Es decir, con Carolina Lozada, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían tus reflexiones respecto de este proyecto de ley y lo que puede suceder? Bueno, futuróloga no sos, pero tenés los conocimientos como para dar un concepto sobre todo esto. No, yo creo que si queremos tener una sociedad que conviva en el respeto hacia el otro, sobre todo hacia los niños, niñas y adolescentes, tenemos que fortalecer las investigaciones ante denuncias de violencia sexual y de violencia intrafamiliar, porque vivir bajo la violencia es una forma de tortura. Entonces, las estadísticas son muy claras, hay personas que décadas soportan esto porque no se animan a denunciar, así que el camino es exactamente lo opuesto al que se pretende, es fortalecer las denuncias, fortalecer las fiscalías especializadas con personal especializado que pueda no revictimizar, que pueda investigar. Tenemos enorme cantidad de fallos de la Corte Interamericana y de nuestra propia Corte sobre la necesidad de investigar seriamente estos casos, seriamente con debida diligencia y debida diligencia reforzada. Entonces, todas estas iniciativas marchan para el lado contrario. Los niños y niñas merecen la ley Lucio, o sea, merecen que si hay sospechas se pueda investigar, sin amedrentamiento, sin coacción y sin represalias. Bien, María Elena, muchísimas gracias por concedernos
estos minutos de tu tiempo y, si estás de acuerdo, en otra oportunidad te convocaremos, como lo hemos hecho en varias oportunidades, para escuchar tus palabras, tus reflexiones y tus denuncias. Muchas gracias, Marilena. Como no, a disposición. Un abrazo para todos. Gracias. Bien, brevísima pausa y continuamos en Abrir los Ojos.